buenas noches, buenos días, que Dios los bendiga a todos. Y vamos a iniciar este segundo bloque de formación cristiana, de formación católica, con base en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos trabajando justamente lo que significa los 10 mandamientos, o como conocemos algunos, el Decálogo. Esta segunda parte quiero dedicarla al segundo y tercer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a revisar un poquito y seguimos viendo como de fondo el Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que lo estén leyendo, que tengan el Catecismo, y del 2052 al 2082 estamos tratando de ver esta reflexión de formación cristiana. Y como caminamos en un mundo que siempre estamos tentados a apartarnos de Dios, hasta el mismo Jesucristo estuvo en esa tentación, los 40 días en el desierto. Esos 40 días nos hacen recordar los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y también el vivir nosotros esos 40 días de Jesús como la vida toda en tentación. Jesús no solo fue tentado 40 días y después no tuvo tentación. No, es la imagen de toda esa caminada de vida, que tú, yo, todos nosotros estamos en un ambiente de tentación. Por eso hoy vamos a trabajar mucho ese sentido de ser luz y sal de la tierra, que es Juan 8:12, como estábamos recordando, y recordar justamente ese Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El caminar en la vida sin Dios, sin Jesús, es caminar en tinieblas, es de ir en tumbo, realizando cosas, a veces llevado por la pasión, a veces llevado por una lógica que no es válida, a veces por muchas de las cosas que se nos presenta en el abanico de posibilidades de esta sociedad. Es como ese diablo o tentador susurrando a los oídos de Jesús y diciéndole: si eres Dios, dile que las piedras se conviertan en pan. El hambre a veces nos hace cometer errores. También el dominio de la vida. Adórame y te daré todos los reinos. El sentido del poder y el sentido de utilizar a Dios en nuestro provecho. Tírate y los ángeles te salvarán. 3 básicas tentaciones, que es lo que resume la posibilidad de caer en la tentación de separarnos de Dios. Por eso nos encerramos en un cuadrículo de una vida que a veces no sabemos cómo llevarla. Pero la iglesia en comunidad nos ayuda un poco. Por eso conocer el catecismo de la Iglesia Católica es importante, porque nos hace vivir con discernimiento la vida. Vuelvo y digo, ese trípode, no sé, en portugués se dice tripé, el trípode que nos colocamos en las cámaras y todo eso. Esas 3 pies son fundamentales y lo vuelvo a recordar porque es importante. La reflexión de la Sagrada Escritura, tener claro que hay un magisterio que nos orienta y hay una historia de 21 siglos que nos hace sentir que estamos caminando en el camino cierto, la tradición. Si no tenemos claro que el ser cristiano católico se construye desde estas 3 perspectivas, perdemos nuestra identidad.
Vamos a recordar este decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, como algo que no es solamente infantil. Es la norma de la Iglesia que nos va trazando los parámetros de cómo comportarnos. Por eso es bueno recordar esos 10 mandamientos en su conjunto para después especificar cada punto en una catequesis de adulto, como debemos tenerla. Esto no es una catequesis de niño o de adolescente. Es de hombres que caminaron, mujeres que caminaron, cayeron en sus errores y se levantaron y salieron adelante. Por eso el amor a Dios está resuelto en esas 3 formas de vivir. Amar a Dios sobre todas las cosas, que ya lo hemos reflexionado. No jurarás el nombre en vano. ¿Qué significa no jurar? ¿Y qué es en vano? Santificar las fiestas, que es el núcleo central de la existencia de un Dios que está con nosotros y vive en nuestro corazón. Y la segunda es el amor al prójimo, que son del 4º al 10º mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y al final no codiciarás los bienes ajenos. Yo creo que si una sociedad se va construyendo a las estructuras de ella, en estos 10 puntos sería otra cosa. Pero es una elección personal, es tu elección personal vivir esto y enseñar esto. Vamos a pasar a profundizar estos 2 mandamientos, el segundo y el tercero. Debemos tener muy claro el significado de los 10 mandamientos en la vida. El gran problema del paradigma de los 10 mandamientos o el decálogo en la iglesia, que fue enseñado desde el principio como una catequesis para niños. Pero en realidad, si tenemos conciencia del significado de los 10 mandamientos en nuestra vida, siempre ha sido una referencia moral de cómo actuar día a día. Lo que ha pasado es que en un mundo relativizado, todo es relativo, hemos hecho hasta relativo los mandamientos de Dios, la ley de Dios, en nosotros mismos. Hemos creído que podemos hacer un Dios de bolsillo, un Dios simplemente que se puede acomodar a mis criterios y a mi forma de ser. Y hemos estructurado una sociedad de ese tipo. Por eso, en la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, para dar ya no una catequesis infantil o adolescente, sino una catequesis mucho más profunda, una catequesis adulta para nosotros, los que hemos caminado, hemos vivido, hemos, como se dice, trileado en esta caminada, ese camino que se está haciendo y que ya la experiencia nos lleva a que nuestras propias opciones cerradas a veces nos ha creado grandes dificultades. Cuando nosotros recordamos esta imagen de un demonio o de una sociedad que te está susurrando al oído, después de 40 días de ayuno, que podemos verlo en la narración bíblica con Jesús, 40 en la parte bíblica, y vuelvo a recordar, es la vida toda la vida que nosotros estamos haciendo, que la tentación siempre está ahí. No son simplemente 40 días que Jesús fue tentado al tener hambre
sino también el sentido de estar tentado todo el tiempo que vivió. Por eso el decálogo siempre ha sido una norma para el judío, ir en esa senda, en ese caminar, recordando que los parámetros de vida están concentrados en los 10 mandamientos. Pero el gran problema es que todavía nosotros creemos que los 10 mandamientos es una catequesis de niño, mas no de adulto para seguir viviendo. Por eso hoy vamos a reflexionar el segundo y el tercer mandamiento, que son los bloques referentes propiamente a Dios. Las otras, del cuarto hasta el 10, es el relacionamiento que debemos tener con los hermanos. Pero hasta ahora estamos viendo qué tipo de vida tenemos que tener en relación con Dios. El segundo que hemos presentado ahora es: no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa eso? Es lo que tenemos que tener muy claro. Santificar las fiestas. Realmente las fiestas son días, fechas en el transcurso de la vida que nosotros hacemos para recordar momentos históricos, momentos relativamente importantes en nuestra vida. Por eso celebramos el cumpleaños y hacemos una fiesta. Por eso celebramos el cumpleaños de mi madre, de mi padre, de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi abuela, de mi abuelo. Porque santificar las fiestas es volver a recordar un acontecimiento que marca mi vida. Por eso celebramos las fiestas patrias y nos volvemos muy peruanos colocándonos la camiseta del Perú. Por eso nos volvemos muy de familia cuando nos reunimos con la madre o con el padre o con el hijo o la hija, o nos sentimos satisfechos, alegres, que vengan a celebrar la fiesta de mi cumpleaños, la gente que me estima. Santificar las fiestas es justamente eso, recordar a alguien o algo que nos hace sentir seres humanos con valores. Santificar la fiesta no es solamente ir el domingo y recordar a Dios. Pregunta a tu papá o a tu mamá si solamente ir a comer a la casa de tu padre o tu madre y decir estaba buena la comida, pero no mostrar que estás santificando el momento, la alegría de vivir con alguien. El tercer mandamiento es muy interesante. Es el significado del por qué la historia de mi vida valió la pena. Si entendemos bien qué es santificar las fiestas, es hacerlo significativo para la existencia de mi vida. No sé si los domingos serán significativos para encontrarte con Dios en una Eucaristía. Porque es triste ver a la gente, el padrecito predica de más, es mucho tiempo, 45 minutos está bien. Mi abuela iba a la misa todos los días y ella decía: tú comes solamente una vez a la semana, solo los domingos. Tomas desayuno solo los domingos. Entonces vamos a tomar desayuno solo los domingos. Haz eso. Qué bonito es santificar un almuerzo con la familia, estar juntos, compartir. Hoy es tan extraño que una familia se siente a comer, a almorzar juntos. Y estoy hablando del tercer mandamiento.
Y cuando hablo del segundo, tiene todo un contenido. No jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es no jurar? Es no comprometerte con algo que no sabes ni siquiera si lo vas a hacer. Y el nombre de Dios en vano es no solamente decir te juro por Dios. Es cuando un padre le dice a tu hijo, te voy a acompañar a la actuación de tu colegio, voy a estar ahí, y no vas. Voy a estar contigo en los momentos difíciles, y no estás. Porque es más importante el trabajo, que es bueno, es importante. Pero la soledad de tu hijo es aún más triste. Prometes cosas y no las haces. Y no solo por Dios, es por todo el mundo que te está rodeando. Cuando te casaste, le dijiste a la mujer que estaba a tu lado, o tú, la esposa, le dijiste al hombre que estaba a tu lado, que vas a ser fiel en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Pero es tan fácil de romper promesas hoy en vida. Decir palabras hoy en esta sociedad relativa ya no tiene contenido ni verdad. Ni siquiera tus propios principios pueden llegar a tener una verdad. Porque el jurar es en vano. Decir que amarás a alguien cuando lo dejas de amar y te separas. Cuando lo dejas a un lado. Cuando traicionas a alguien. Y que habías prometido algo. Por eso la enseñanza de los antiguos, de nuestros viejos, era fundamental. Tenían palabra. Ya les comentaba esto, conocí al capataz de la hacienda de mi padre, de mi abuelo, al capataz no, sí, bueno, al trabajador que trabajaba en la chacra, y decirme que tu abuelo, la palabra de tu abuelo valía más que una firma en una notaría. Eso es un orgullo, porque eso significa que cuando decía una cosa, lo hacía. Ese es el gran problema de América Latina. No tenemos perseverancia en lo que decimos. Queremos participar en algún club, en alguna fiesta, en algún compromiso, pero somos fácil de desistir. Por eso cuando no tenemos una sociedad, una cultura de que tu palabra vale y no es en vano, el segundo mandamiento tiene significado. Por eso estos dos mandamientos van orientados al compromiso con Dios y a la vez con el mundo que te dio Dios y la familia que te dio Dios. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, el significado importante de tu vida, tus días especiales que te hace recordar que eras ser humano y valía la pena vivir. Vamos a continuar con esta reflexión en los siguientes slides, en las siguientes presentaciones, para profundizar estos dos temas que son tan importantes: tener palabra y agradecer por la vida que Dios nos dio. Vamos a profundizar más en estos mandamientos. No jurarás el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas.
Esta visión del catecismo de la Iglesia Católica es muy importante. Estos dos mandamientos, el segundo y el tercero, nos hablan de la forma de relacionarnos con Él, con Dios Padre. Son actos intrínsecamente buenos. El segundo de estos mandamientos, que es no jurarás en nombre de Dios en vano, es todo aquello que hoy nos puede decir de quién tiene el control de la vida. Creer que yo puedo controlar a Dios, utilizar la vida de Dios a mi provecho. Ellos siempre nos recuerdan el respeto a nuestro Padre y el alegrarnos, el festejar, el cómo vivir cerca de Él, reconociendo su gran amor para con nosotros, el sentido verdadero de nuestro amor a Él y a nuestra iglesia. Porque jurar es como decir, yo tengo el control de la vida. El control de la vida siempre lo tiene Dios. Cuando era pequeño siempre decía, vamos a tal parte o vamos a hacer alguna u otra cosa. Y mi abuela siempre me corregía y me decía, si Dios quiere, vamos a estar siempre alegrándonos con Dios. Si Dios quiere. Ojalá viviéramos siempre en esa dependencia de Dios, una dependencia buena que debemos tener. Siguiendo, profundizando lo que significa estos dos mandamientos de la relación de los hombres con Dios, nos lleva a reflexionar el catecismo a lo que es ley moral natural. ¿Qué es una ley moral natural? No es solamente el sentido biológico de la palabra, de lo que podemos decir científicamente y biológicamente, sino la ley moral natural también nos lleva a un compromiso de relación con la naturaleza. Por eso el Papa Francisco está tan preocupado del sentido de conservar la naturaleza, la parte ecológica. Y al conservar esto también nos conservamos moralmente nosotros en las relaciones humanas. Países que muchas veces, justificando en forma de fariseos algunas cosas para explorar, para abusar, para hacer de otros pueblos más débiles una situación de explotación. Y por eso tenemos que tener claro que la naturaleza, la creación total, es para todos los seres humanos de igual manera. Por eso cuando respetamos la ley natural, con esta moral que Dios nos dio, tendríamos que tener muy claro lo que significa Mateo 5:17. Son llevados a su plenitud en la nueva ley de Cristo. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. Es interesante porque Jesús dice que no vino a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud a esa ley. Porque hemos sido tóxicos, o muchas veces más que tóxicos, abusivos, apropiándonos de algo que no es nuestro, como la naturaleza y la creación completa, creyendo que yo puedo tener como propiedad privada la creación de Dios. Hay que tener claridad que somos administradores de la creación de Dios, y la administración significa que le tenemos que dar cuentas después al dueño verdadero de la naturaleza.
Con esto no estoy diciendo que estoy en contra de la propiedad privada, no es eso, sino cuando yo tengo administrando algo, tengo que saber cuidarlo no solo para mí, sino para todos aquellos que tienen que beneficiarse con la creación de Dios. Por ejemplo, la minería. La minería está bien, tengo que sacar un lucro, tengo que hacer muchas cosas buenas para poder hacer un negocio rentable, pero eso no significa que por tener lucro personal destruye la naturaleza y el hábitat de tantos animales que viven en ese sector, contaminando ríos, contaminando el aire, haciendo poblaciones en realidad vulnerables con toda la parte tóxica. Cuidado, que es lo que Jesús le está diciendo en este Mateo 5:17 a los fariseos. Los fariseos se creyeron muy cumplidores de la ley. ¿Pero qué hicieron con la ley? La manipularon para beneficio propio y no de los judíos. Abusando de su gente, explorando a su gente, destruyendo a su gente, abusando de su gente. Por eso lo que Jesús dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, porque la ley y los profetas estaban muy claros en que nosotros estamos para el servicio de otros, no para abusar de la gente. Eso es muy claro. Por eso, no jurarás en vano, es justamente no aprovechar y manipular a Dios. Hacer que la naturaleza sea una fiesta, una santificación del hombre y la sociedad para todo un bien común. Nadie está negando que lucres, porque el lucro también es bueno, crear empresa, pero no una empresa de explotación y de abolir el futuro para otros. Continuando esta reflexión, hoy estamos en ese fondo de los mandamientos de Dios, en la que Jesús nos dice amar a Dios y al prójimo. Este es el resumen de toda la ley y los profetas. Jesús nos quiere enseñar que este decálogo, los 10 mandamientos, es justamente el camino que deberíamos escoger y seguir en la vida. Por eso los 3 primeros están en consonancia con ese amor a Dios. Ahora estamos en el segundo y el tercer mandamiento. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es amar a Dios? En resumen, puedo decir que son los deberes de la humanidad con Dios. Aunque la palabra deberes no sé si está bien colocada. Sería el resumen del amor del hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros el caminar y el vivir tiene que ser un solo Dios, un Padre de todos y que está sobre todos, para todos y en todos. Efesios 4:6. ¿Qué significa eso? No es que signifique un Padre protector, sofocante, cuidando de más al hijo, como algunos padres dañan la vida de sus hijos, sino los educan para ser libres, para escoger lo que realmente es bueno en su vida. No podemos conocer la luz si no hay tinieblas. No puedo entender la maldad si no hay pecado. No puedo entender la santidad si no tengo la capacidad de rectificar mis errores para ser mejor. Por eso Dios es un Padre perfecto. No es demasiado asfixiante con los hijos,
sino que intercede, aconseja, acompaña, hasta llora con nosotros en la cruz, cuando vemos que nuestros pecados nos llevan al desastre. Por eso, Efesios sigue marcando esa verdad, ¿no? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso es lo que nos centra para ser en realidad cristianos. Ser fiel a ese Señor que nos da la vida, la creación, creer que en verdad nos hace hombres y mujeres felices y que somos acogidos como hijos e hijas de Dios en el bautismo. Por eso será un solo Padre, un Padre para todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida del don de Cristo? En la medida que nosotros vivamos al único modelo cristiano, al único modelo de ser humano, Jesucristo nuestro Señor. No hay otro modelo de ser humano. No hay ideologías que puedan decir qué es el ser humano, porque no es así. No hay esquemas sociales que nos puedan decir cómo debe ser el ser humano. No hay estructuras sociales que nos vengan a decir cómo debemos comportarnos como ser humano. No hay derechos humanos, y lo digo claro, que nos vengan a decir cómo hay que ser humano. El único modelo es la forma de vida de Jesucristo nuestro Señor, el único ser humano verdadero en el mundo. Ojalá pudiésemos vivir con este esquema de amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a profundizar lo que significa el segundo mandamiento. En realidad, el segundo mandamiento de la Iglesia Católica es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento, según se lee en el Catecismo, prescribe respetar el nombre del Señor y manda honrar el nombre de Dios, siempre según el Catecismo. No se ha de pronunciar sino para bendecir, alabar y glorificar. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios? Por ejemplo, en un sacerdote, en su boca, nunca maldice a nadie. Y maldecir es decir mal de alguien. Por eso el sacerdote no entra en lo que se llama un chisme. En la boca de un sacerdote no puede haber el juicio condenatorio a alguien. Podemos discrepar de principios, valores, ideologías que van en contra del Evangelio y lo que enseña Jesucristo. Mas nunca podemos condenar al ser humano que puede o no estar con esta forma de vivir. Condenamos estructuras de pecado, condenamos estructuras que nos apartan de la forma verdadera de vivir a Cristo, de honrar su nombre. Por eso el ateo, entre comillas, porque en verdad no existe ateo en el mundo, porque al final siempre tiene que encontrarse con Dios y hacer el juicio de sus actos frente a Él, de sus elecciones, a pesar que Dios siempre está acogiendo a su Hijo. Por eso un sacerdote siempre utiliza la boca, el lenguaje, el actuar para bendecir a los hermanos, no para condenar. Vuelvo y digo, podemos sí rechazar estructuras de pecado, esquemas sociales que nos apartan de Dios. Por ejemplo,
Yo tengo que condenar radicalmente el aborto. Es un asesinato. Tengo que condenar radicalmente el que destruye una familia, porque sus actos intrínsecamente son negativos. Eso no es vivir el nombre de Dios en mi vida. Muchas veces creemos que no jurarás el nombre de Dios en vano, es decir, te lo juro por Dios. No, estás jurando también cuando le dices a tu hijo, tranquilo, voy a llegar para el partido de fútbol y estar contigo, para la actuación del colegio, para verte, y no cumples. Eso es jurar también, porque le prometes algo que no vas a hacer. Estás en el altar frente a tu futura esposa y le estás diciendo, te amaré en la enfermedad y en la salud, en la pobreza o en la riqueza. Pero en el primer momento que hay estas dificultades, huyes del hogar. Y lo digo también para la mujer, porque ella hace la misma promesa que aquel esposo que está al frente. Y huimos. Eso es no jurar el nombre de Dios en vano, porque prometes a Dios una actuación concorde con la vida cristiana y no la cumples. Fíjate que jurar no es solamente esa frasecita, te juro por Dios. Es las actitudes que crean un juramento y un compromiso. Hoy en la vida es tan difícil creer en la palabra de un ser humano que te dice una cosa y hace otra. Por eso hemos llegado hasta las más altas esferas de nuestra vida social, política, económica, ideológica, que decimos cosas y hacemos totalmente lo contrario a lo que nos comprometemos. En otras palabras, juramos en falso a nuestra sociedad, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Eso es jurar el nombre de Dios en vano, porque te comprometes con tu vida cristiana a ser fiel a la iglesia y no lo eres. Pensemos en este significado tan profundo que es jurar, comprometerte, tener palabra. Hoy la gente cree en la palabra del otro. ¿Será que hemos destruido tanto este segundo mandamiento con Dios que nos hemos autodestruido a nosotros mismos, que ya no creemos en lo que el otro dice? El problema de los políticos y no creer en los políticos no es por ellos, es porque nosotros iniciamos la mentira. Cuando le digo a mi hijo, no mientas, no me gusta que mientas, no es bueno mentir, porque es jurar en vano la palabra de Dios, tu compromiso. Pero después alguien que toca la puerta a tu casa, le dices a ese mismo hijo que le dices que no mienta, dile que no estoy. Terrible, ¿no? Dices una cosa y haces otra. Sé fiel y traicionamos a nuestra pareja. Hacemos de nuestra vida un conflicto con la pareja que escogí, prometí fidelidad y peor todavía, destruyo a mis hijos porque ellos ven la incoherencia de no jurar el nombre de Dios en vano. Pensemos bien en este segundo mandamiento en nuestra vida. Seguimos esta secuencia de los 3 primeros mandamientos, que es el amor de Dios. Por eso, ahora vamos a reflexionar sobre el tercero, que es
justamente esos tres primeros que centran el verdadero amor a Dios y su fidelidad a Él. Santificarás las fiestas. ¿Qué significa esto en la vida de nosotros? El vivir la Eucaristía. Es la fiesta más grande de un cristiano. El tener fidelidad a la vida eucarística. La adoración al Santísimo en el transcurso de los siglos ha sido un momento íntimo con Dios. Y la cultura cristiana católica tiene muy presente que esto es una santificación de la gran fiesta humana que es su redención. Por eso la Eucaristía es tan válida. La Eucaristía es el centro y el culmen de toda vida cristiana. El tercer mandamiento de la Iglesia Católica es santificar las fiestas en nombre de Dios. ¿Qué es santificar las fiestas? Antiguamente, yo recuerdo de niño, día domingo todo se cerraba, solamente funcionaban los estamentos de emergencia, de salud, de seguridad como la policía, mas todo el mundo dedicaba a un momento de creer que era domingo, Dominus, día del Señor. Hoy cada uno de nosotros hemos hecho del domingo algo tan relativo que nos hemos olvidado que es día del Señor. Por eso la pregunta sería: ¿cuántos de nosotros estamos yendo a misa en verdad, encontrándonos con el Señor, llevar a nuestra familia al encuentro con el Señor? Esa es la primera cosa. Por eso este mandamiento nos manda honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. La Biblia narra la obra de la creación en 6 días, el séptimo descanso. No por el simple hecho, a veces santificar las fiestas, el término fiesta nos hace llevarnos a una fiesta como cualquier otra fiesta. Tanto es así que la fiesta de Navidad la hemos hecho solamente una fiesta, y lo peor de todo, que al dueño del aniversario ni siquiera lo invitamos. He estado pasando por los centros comerciales aquí, en algunos lugares, a veces incluso en algunos edificios que han adornado su edificio por Navidad. Y he procurado de buscar al dueño del aniversario, Jesucristo. Y lo único que encuentro es un gordito vestido de rojo y diciendo jo, 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 que no tiene nada que ver con santificar las fiestas. Santificar la fiesta de un compromiso en el matrimonio: te amaré hasta que la muerte nos separe. La fiesta del matrimonio. Hacer un bautismo de una pequeña criatura que nació por gracia de Dios, y lo único que me interesa es la fiesta y el rito vacío de un bautismo. Nos preocupamos en una primera comunión del hijo, la hija, en qué vestido, cómo hacer la fiesta que destaque frente a otros, pero nos olvidamos que va a recibir por primera vez la fuerza y el alimento bajado del cielo, Jesucristo. Hacemos del sacramento de la confirmación otra fiesta, pero vacía, sin sentido. Y si comenzamos a enumerar la cantidad de cosas que hacemos, hasta ir a una misa de difunto, solamente para hacer presencia a aquella familia que conozco, y no acompañar en el dolor,
en la fiesta del encuentro de Dios de aquel amigo o amiga. Santificar las fiestas tiene otro sentido. Es reconocer que preciso de hacer una fiesta con mi Dios en mi vida, con aquellos que me dejó para amar y ser amado. Hoy santificar la fiesta no es simplemente una fiesta más en el calendario. Es la misma vida dando gracias a Dios porque Él me creó y me hizo vivir con aquellos que amo.
Profundizando en esos dos mandamientos, el segundo y el tercero, el juramento, entender qué es jurar y qué es hacer una fiesta del amor de Dios en nuestro corazón. Hoy vamos a ver un poquito el significado de esas formas de vivir y rechazar a Dios en nuestra vida. Lo que significa propiamente el pecado contra el Espíritu Santo. Y ese pecado contra el Espíritu Santo, si recordamos, Jesús dice, todo pecado puede ser perdonado, más el único que no tiene perdón es aquel que peca contra el Espíritu Santo. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Es negar que el Espíritu de Dios está volando sobre toda esta creación de Dios y sobre nosotros. Que tu vida rechaza en sus actos, no solo palabras, actos, el ejercicio de la bondad de Dios en tu corazón. Y eso, ser ateo práctico, es lo que hoy diría que es el peor pecado contra el Espíritu Santo. Por eso hoy recordar un poco qué es apostasía. Pero con el Espíritu Santo, frente a estos dos mandamientos que es centrado en el amor de Dios, es el rechazo total de la fe, asumiendo estructuras sociales fuera de la fe. Yo lo único que asumo como verdadero es la doctrina católica. Recuerden el primer encuentro que tuvimos, ese trapecio que hicimos de 3 pies, ¿no? Biblia, tradición y magisterio. Eso nos sostiene y a eso es lo que nosotros vivimos. Y por eso esa apostasía generalmente nos lleva al cisma. ¿Cisma qué es? Asumiendo esas estructuras sociales fuera de la fe para dividir la iglesia y la fe en Cristo. Desunir la iglesia. Eso es cisma. Cuando tú eres instrumento práctico de desunión en la iglesia, y querramos o no, tenemos autoridades que nos pueden guiar hacia el encuentro verdadero de Cristo. Pero hoy hablamos tan mal del Papa, hablamos mal del Colegio Apostólico, de nuestras conferencias episcopales, de nuestro párroco, de nuestro sacerdote, de nuestro líder cristiano, de nuestro catequista, de nuestro ministro, de la Eucaristía, de nuestros diáconos permanentes, que Dios los instituyó para hacer que el Espíritu Santo esté presente en nuestra vida y caminar juntos. Cuidado con la apostasía, cuidado con el cisma. Yo no puedo decir soy cristiano, pero no creo en la iglesia. Eso sería la peor falsedad que tenemos. Nadie se salva solo. Siempre nos salvamos en comunidad, porque así discernimos la voluntad de Dios en nuestra vida. Continuamos con lo que podríamos tener claro, que es pecar contra el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, un pecado que destruye la humanidad toda, rechazar la acción de Dios en el mundo, no solo en palabras, sino lo que llamaríamos ateo práctico. Y con la palabra dice que es creyente, pero con sus acciones es totalmente ateo. Rechaza la vida en el Espíritu. Por eso tenemos otra en el esquema, en el mismo esquema anterior, estos pecados contra el Espíritu Santo, que hay que tener cuidado, que a pesar de tener conciencia de haber hecho esto,
Dios nos vuelve a rehacer la vida. Dudas voluntarias, dudar en verdad. Las estructuras sociales en contra de la fe y de nuestra doctrina crea dudas y hasta un ateísmo práctico en nuestra vida. Pedir consejo, es bueno tener siempre un director espiritual. Lo he dicho más de una vez. Alguien que sea honesto y te guíe. En las comunidades cristianas, procurar un religioso, una religiosa, un sacerdote, un amigo crecido en la fe, que te pueda ser amigo de verdad. No aquel amigo que yo llamo a veces, que veía con algunos tíos de cantina, ¿no? Que sí, hermanito, sí, claro, tienes la razón, aunque estás equivocado. Ese amigo no es el que estoy hablando. Es el que te corrige, te lleva a ser honesto, a vivir la vida cristiana de verdad. La pregunta es que tienes este tipo de amigos. Hoy tendríamos que ver qué dudas tienes y cómo las aclaras. Siguiendo esta misma estructura, supersticiones o doctrinas contra la fe. Y cuando hablo de supersticiones, aquí no es solamente creer por año nuevo, comer las 12 uvas o dar la vuelta a la manzana con unas maletas para ver si viajo. No es eso solamente. Es superstición, también es creer en ideologías que te creen vivir una sociedad entre comillas más justa. Cuando vemos en una sociedad que muchas veces utilizan las ideologías que pueden tener estructuras simpáticas y buenas, pero que al final por el pecado del hombre te lleva a negar los fundamentos de fe cristiana. Por eso las ideologías fuera de la fe y doctrinas niegan los fundamentos de la fe cristiana, el aborto, las pseudociencias que distorsionan la ley natural y rechazan la naturaleza que Dios creó. Tenemos que tener claro cuáles son mis actitudes frente a esta realidad. Llegando casi al final de este esquema del segundo y tercer mandamiento que hemos profundizado y ver lo que nos aleja a vivir esta vida cristiana, llegamos ya a este penúltimo esquema que nos muestra lo que significa el pecado contra el Espíritu Santo. Y hoy podríamos decir que ponerla en peligro voluntariamente, la fe. ¿Cómo colocamos la fe en peligro? Cuando estas estructuras sociales hoy nos han creado tan fácilmente lecturas, espectáculo, etc., contra la fe y la moral, ambientes e influencias negativas para la fe y las costumbres. Hoy como nunca estamos expuestos a la prostitución, voy a decirlo claramente, prostituirnos en nuestra propia casa. Un internet que ha entrado a tu casa, a tu cama, a tu cuarto tan fácilmente, a tu celular caminando por donde vayas, y te lleva a lo que es prostituirte. No solo estoy hablando de la pornografía que hay en internet, que es increíble, casi más del 50%, algunos dicen, otros 40%, otros 60%. En realidad nunca vamos a saber qué tanta prostitución podemos ver en los medios de comunicación, en las redes sociales.
Hoy especialmente el TikTok es increíblemente prostituyente. Y lo digo claramente, prostituyente. No sé si el lenguaje castellano nos lo permite. Que ahora es increíble. Yo que confieso a la gente, no estoy diciendo que confiesa. Es increíble la capacidad de prostituir la mente de un niño. Cuando los confieso, y eso que estoy en una parte de una ciudad pequeña, no estoy en un Sao Paulo o en un Río de Janeiro o Lima o Bogotá o Río de Janeiro o Buenos Aires o Santiago, ciudades grandes, capitales, que aún la prostitución ha entrado a tu casa, a tu hogar y a tus hijos, y que tú incluso estás cayendo. Hoy como nunca está en riesgo no solo tu fe, el respeto a tu familia. Yo solo te pido que hagas un ejercicio. Al hijo que amas, a la hija que amas, al nieto o la nieta que amas, ¿te gustaría que estuviera en todas esas lecturas, espectáculos, pornografía barata, y que la utilicen de esa manera aquellas personas que amas? Imagínate cuando nosotros arriesgamos nuestra fe, la ponemos en peligro por entrar en estos esquemas ideológicos de sociedad. Y hablo de ideología no solo por política, hablo de la ideología de la prostitución, la ideología del trato de blancas, la ideología del trato de crianzas, de niños pequeños, expuestos a ser utilizados y manipulados. Estamos haciendo una encuesta aquí en el estado de Paraná. ¿Cuántos niños desaparecen en un año? Especialmente en los pueblos jóvenes, en los pueblos marginales, familias que muchas veces ni siquiera denuncian. Llegamos casi a 200, 300 por año. ¿Dónde están esos niños? Prostituidos en la calle, utilizados con esos hombres o mujeres que piden limosna y con un niño en los brazos, drogado, durmiendo. Es increíble cómo esta gente utiliza, alquila niños para drogarlos y dar lástima, poner en peligro voluntariamente tu fe. Cuidado, que hoy es sumamente peligroso poner tu fe en cosas y estructuras, ideologías. Terminemos esta reflexión de estos dos últimos mandamientos que nos muestra el amor de Dios con las cosas que nos pueden apartar del ejercicio cristiano verdadero. Por eso estamos viendo los pecados contra el Espíritu Santo. Por eso la Sagrada Escritura en Mateo 12:31 nos recuerda lo que en el inicio estaba hablando de estos pecados. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Quiero mostrarles esto porque tenemos que reconstruir la fe con actos de vida cristiana verdadera. No es un juego. Y por eso quería hacer el resumen de esto. Ponerla en peligro voluntariamente nuestra fe. Hacer de la superstición doctrinas contra la fe. Superstición no solamente es creer en cosas de agüeros, sino también de aquellas doctrinas que nos apartan de Dios y que cristiana no tiene nada. Aquellas dudas que hacen renegar a la iglesia,
la apostasía, la división, la herejía, negar la doctrina y por último, incredulidad y indiferencia de vivir un cristianismo light. Hermanos, terminamos este segundo encuentro para comenzar a pensar. Como les digo, este video está puesto al servicio de todos ustedes. Si con esto ayuda a evangelizar, utilícenlo también para evangelizar. En nombre de los misioneros de los santos apóstoles y de nosotros mismos que estamos en este equipo de lucha por la evangelización, les deseo un cristianismo profundo en un Dios que vive en tu corazón. Amén.